6:32. Todos nos preguntamos cómo cerrará este año 2024. Fedecámaras reduce proyección de crecimiento económico a 4.2% para el cierre de 2004. Esto muestra una baja con respecto a los datos aportados por los líderes gremiales durante los meses de enero, febrero y marzo. Me acompaña Tiziana Polecel, segunda vicepresidente de Fedecámaras. Tiziana, bienvenida. Y muchísimas gracias. Bueno, yo digo que esta es la pregunta que todos nos hacemos. Queremos que al comercio le vaya bien, a las empresas en general. ¿Cómo están ustedes tratando de encontrar una visión lo más clara posible de lo que puede ser el cierre de 2024? Ya estamos cerca del último trimestre. Bueno, sí, lamentablemente vimos que esta encuesta, que es del segundo trimestre de este año, refleja una disminución en esa expectativa que se tenía para finales del año pasado de lo que se esperaba fuera este año. Hay diferentes factores que la misma encuesta refleja y que, digamos, nos hace, por supuesto, a cada una de las empresas replantearnos, nos hace hacer esfuerzos internos para poder ser más eficientes, ser más efectivos en lo que es el trabajo que hacemos, porque definitivamente hay algunas condiciones que persisten, hay otras que aparecieron y que de alguna manera están afectando lo que sería esa perspectiva para el cierre de este año, ¿no? Que ya se ve disminuyendo en el segundo trimestre. Eso que esta encuesta no refleja el mes de julio y agosto, que por supuesto por las informaciones que tenemos que arrojan los diferentes sectores de la economía, pues fueron un julio y agosto particularmente negativos. ¿Cómo describes tú? Yo siento que es un tema de instinto, un tema de evaluación de costos. Las cosas no son tan desechables como muchos quisieran o susceptibles de ser cambiadas, pero uno ve en el comerciante una garra, una insistencia en el sentido positivo, una terquedad. Siguen abriendo locales como también se cierran otros. Oye, yo le veo a esto un componente psicológico admirable, Tiziana, no sé, ¿cómo hay tanta persistencia, no? Bueno, yo siempre lo decimos cada vez que visitamos las regiones. Esta semana en particular estuve en el estado Bolívar, en el estado Trujillo, y uno aprecia eso, y justamente nos pedían en Valera que les habláramos de la incertidumbre en las empresas y yo les respondía que yo prefería hablar de la certidumbre, yo prefería hablar de más bien considerar las cosas que tenemos, y parte de lo que tenemos es justamente esa voluntad de no rendirnos. Tenemos capacidad, tenemos un recurso humano extraordinario, porque lo vemos en nuestros colaboradores que no se rinden y más bien buscan formas de innovar, formas de hacer diferentes las cosas. Yo siento que el venezolano tiene arraigo, el venezolano que está aquí, que ha seguido abriendo sus empresas, tiene arraigo, tiene responsabilidad, porque muchos empresarios quizás, si viéramos bien y hurgáramos bien en lo que tienen, llegaríamos a pensar que pudieran cerrar y quedarse tranquilos lo que les queda, ¿verdad? Y vemos Exacto. Que en cambio siguen con sus negocios abiertos, y cuando les preguntan, por ejemplo, un empresario del Zulia, de una ciudad muy alejada de la capital, yo sé que, y le decía, pero además con una edad, digamos, ya digna de retiro, y él me decía, si yo cierro este negocio, la gente de esta ciudad tiene que recorrer 2 horas y media para comprar lo que yo vendo. Y yo siento que yo le debo a esta ciudad todo lo que tengo, y por lo tanto eso, más que mi negocio lleva el apellido de mi abuelo, son cosas que te empujan, ¿no? Ese arraigo, esa responsabilidad, el hecho de que estás muchas veces continuando el negocio que te fue heredado. Entonces hay muchos elementos en juego que hacen que
tú busques la manera de resistir, busques la manera de seguir adelante, ¿no? Y por supuesto, la esperanza de que las cosas mejoren. Nosotros los empresarios por naturaleza somos optimistas, por naturaleza creemos que las cosas tienen que ir para mejor porque nosotros trabajamos para eso. O sea, lo que hacemos, lo hacemos justamente para que las cosas vayan para mejor. Hay elementos que no te permiten que eso suceda en la velocidad que nosotros quisiéramos. La encuesta, por ejemplo, revela que el clima político influye, que la falta de financiamiento es clave. Claro. Y los servicios públicos y la presión fiscal. Son 4 elementos que de alguna manera están ralentizando eso que nosotros quisiéramos que ocurriera con mayor velocidad, ¿no? Quiere decir que desde hace algún tiempo la gran meta es mantenerse más allá de las ganancias posibles. Ya eso es un mérito, sí, ¿verdad? Es que justamente que cuando las cosas están difíciles, tú lo que buscas es justamente eso. Por supuesto, siempre tienes en mente el crecimiento, obviamente, ¿no? Porque además lo haces porque si la gente, tus colaboradores no sienten que hay una posibilidad de crecimiento, eso es, digamos, lo que se denomina el salario emocional, ¿no? Tú no es suficiente con que tú de pronto te sientas satisfecho con lo que estás ganando. Tú tienes que sentir dentro de una empresa que puedes crecer. Y entonces, por supuesto, eso también te empuja, que tú quieres darle a esos colaboradores esa oportunidad de crecimiento. Entonces, hay muchos elementos que influyen en que nos mantengamos muy, muy fuertes y con ganas de seguir aportando. Por supuesto, sin abandonar ese deseo que tenemos todos de que las cosas tienen que mejorar y no todo depende de nosotros, no todo depende de nosotros y esa es la función de los gremios. La función de los gremios, las cámaras, los organismos sectoriales, Fedecámara, tiene como función colocar el reflector donde hay problemas, indicar qué es lo que nos está impidiendo crecer de la manera que nosotros quisiéramos y por supuesto allí están elementos económicos, pero también están elementos de confianza. El país, todo el mundo nos está viendo y eso hay que entenderlo en su justa dimensión. Cuando nosotros tenemos problemas de tipo político, eso aleja las inversiones, aleja el turismo, aleja las posibilidades de muchos sectores de crecer. Entonces, por ejemplo, el mes de agosto es claro que el sector turismo probablemente fue uno de los más afectados, porque hubo una disminución del 64% de las frecuencias aéreas y eso influye no solamente al turismo, eso también influye todos los esfuerzos que se venían haciendo, por ejemplo, para regresar a ser un país proveedor de servicios de salud. Nosotros veníamos hace muchos años de trabajar eso como un crecimiento de lo que son los servicios de exportación. Nosotros tenemos muy buenos médicos, tenemos muy buenas instalaciones que no están siendo usadas al completo de la capacidad. La encuesta revela que estamos hablando en promedio en todos los sectores de un 48%. O sea, tenemos una capacidad de más del 50% de poder atender otros mercados. Entonces, cuando tú reduces las frecuencias aéreas, ahí estás de alguna manera impidiendo que todo ese esfuerzo que se había hecho para que la gente volviera a mirar a Venezuela como destino para intervenciones quirúrgicas, pues por ejemplo, y eso por supuesto arrastra muchos empleos, eso da movimiento y cuando hablamos por eso de las conexiones aéreas, no es únicamente turismo, que ya es bastante importante, porque eso genera muchísimos empleos directos e indirectos, sino de otros sectores que habían hecho ese esfuerzo tan importante. ¿Y qué destacarías tú en los contrastes positivos o negativos en cuanto a demanda de distintos bienes y servicios en medio de la dinámica general del comercio? Bueno, en realidad lo que uno observa es primero que se van abandonando las compras, digamos, a gran escala y ya más bien el consumidor compra pequeñas cantidades pero con un poco más de frecuencia. Ha disminuido, por ejemplo, los tamaños porque el consumo en general ha disminuido. Entonces, el consumo de alimentos, digamos, por hogar ha variado muchísimo.
muchísimo. Se le da preferencia a cierto tipo de alimentos y se van dejando a un lado otros, algunas veces con consecuencias, ¿no? Porque cuando disminuyes las proteínas, pues eso tiene consecuencias que no son deseables, ¿no? Pero sí hay una modificación en esos hábitos y por supuesto el comerciante tiene que ir viéndolos y adaptándose a esos cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sector autopartes ves algunos cambios que no son tan deseables, porque por ejemplo debido justamente a la falta de recursos, se recurre muchas veces a partes usadas y eso no siempre es lo más indicado en determinadas circunstancias, porque luego puede causarle daños al vehículo. Entonces vemos que esas decisiones a veces son un poco preocupantes porque la gente opta por otras, digamos, por otro tipo de calidad de producto y eso por supuesto es bastante grave. Tu pregunta me da pie para aclarar lo importante que es el tema, por ejemplo, de la informalidad. Cuando tú reduces tus ingresos, tratas de conseguir lo más económico y muchas veces lo más económico es producto de un ingreso al país de manera informal, en donde no se cuidaron las normas de calidad, en donde ese producto que entró no fue bajo las normativas vigentes y por lo tanto pudiera ser un producto que no reúne las condiciones mínimas de calidad. Estamos hablando de cosméticos, de alimentos, de medicamentos, de autopartes, de muchos productos que todavía observamos en el mercado que no reúnen esa normativa de calidad y eso es producto bien de una entrada ilícita al país, de una entrada que no cumplió con esa normativa. Por eso siempre hacemos un llamado a todos los organismos, con todos los funcionarios con los que nos reunimos de la importancia que se aborde el tema del contrabando, porque evidentemente eso en definitiva, porque el consumidor piensa y tiene los recursos limitados, compra lo más económico, pues evidentemente allí puede haber riesgos de salud e incluso de vida. ¿Qué cambios sustanciales se están dando en el tema, por ejemplo, de la relación con Colombia, las importaciones? ¿Cómo ves tú, como representante del sector comercio, la manera como se plantea las zonas económicas especiales? Porque al final necesitamos comercio, empresa, industria, todo con la mayor capacidad posible, ¿no? Bueno, la apertura de la frontera de alguna manera le ha dado un poquito más de formalidad a esa relación. Recordemos que estuvo cerrada durante mucho tiempo. Como siempre decimos, ese cierre de la frontera nos causó muchos problemas porque cuando tú abandonas un mercado, alguien ocupa tu lugar. Y luego retomar o tratar de reconquistar ese mercado que se perdió es muy complicado, ¿no? Tienes que realmente ser muy competitivo y ofrecer un producto de muy buena calidad a un precio muy razonable, cosa que en Venezuela, producto justamente de lo que revela nuestra encuesta, el deterioro de los servicios públicos, el tema de la vialidad, el tema de la presión fiscal, todo eso son costos que se le van sumando al producto y cuando no te queda otro remedio que incluir esos costos en un producto, pues muy probablemente no seas competitivo. Entonces allí es donde esa relación de alguna forma no es buena, porque Colombia en cambio no tiene los problemas que nosotros tenemos, ni de financiamiento, ni de servicios públicos, etcétera, y eso por supuesto hace que sus productos tengan un precio bastante más competitivo que el nuestro. Por eso es que insistimos tanto en la necesidad de que se revise el tema fiscal, de que abordemos el tema de los servicios públicos, porque todos esos elementos nos están sacando del mercado de alguna forma, porque todo eso se traduce cuando algo falla y tú tienes que hacerlo de una manera que no es la natural, que no es la lógica, pues eso influye en el costo del producto. Entonces, ahí es donde dejamos de ser de alguna manera competitivos. Entonces, en esa relación con Colombia, pues ese aspecto es importante. Pues nosotros tenemos muy buenos productos, tenemos capacidad
pero tenemos problemas que incrementan los costos del producto, y allí es donde, ese es parte de los problemas que tendríamos que abordar como país, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es un punto pendiente, de alguna manera, ¿no? Hay cosas positivas, por ejemplo, la apertura de las islas ABC, Aruba, Bonaire, Curazao, ya se están regularizando la exportación nuestra de hortalizas, cosa que es positiva, pero evidentemente para eso hacemos el llamado, el tema del combustible. Sigue habiendo problemas serios de combustible que los sufren los productores, ¿no? Entonces, evidentemente eso puede ser que ahí el precio sea competitivo, pero si el producto no llega a tiempo al puerto, no sale en el tiempo que tú prometiste a ese otro país que iba a llegar, muy probablemente te saquen de la lista de proveedores porque no cumples con los tiempos. Y a veces no puedes cumplir con los tiempos porque no pudiste suministrar, no pudiste abastecerte de combustible cuando era necesario. Bueno, tú nos pones de nuevo en contacto muy cercano con toda la complejidad que hay detrás de cualquier operación comercial. Me queda un minuto, pero ¿qué puntos en agenda son prioritarios? ¿Qué terrenos hay que trabajar? Y disculpa porque eso puede dar por una conferencia de 1 hora y media, ¿no? Así es, así. Pero así como anotando, ¿no? Así, Sí. así como haciendo los tips en una agenda. Sí. Bueno, lo que revela nuestra encuesta es que financiamiento probablemente sea el primer aspecto. Vimos un avance y un anuncio reciente donde va a haber modificaciones en el encaje legal. Ojalá que eso se haga efectivo lo más pronto posible. El tema de los servicios públicos, Fedecámara está dispuesta a presentar propuestas para lograr que tanto energía eléctrica, combustible y todo, agua, todo lo que son los servicios públicos pueda mejorarse. Hay propuestas concretas que hemos entregado al alto gobierno y bueno, están en vías de ser analizadas. Pero sin duda alguna, si hablamos de lo que refleja la encuesta, estamos hablando de la presión fiscal, que también allí estamos haciendo un trabajo, bien con el CENIAT por un lado y con, digamos, los alcaldes, que son los que fijan los impuestos municipales. Allí también cada cámara está haciendo su trabajo, pero todo esto va a tener resultados siempre que regresemos a un clima de confianza. Y en este momento, pues, tenemos que trabajar quizás mucho más en eso que en cualquier otra cosa. Confianza es fundamental y hay un clima que, de alguna forma, nosotros todos los venezolanos tenemos que hacer el esfuerzo, los que están en el mundo político, los que estamos en el mundo empresarial, todos los sectores tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco para que regresemos a un clima en donde se pueda realmente progresar. Profesora, ¿y por qué le digo profesora? Me dio clase, Dianita, ¿tú sabías? Me dio clase. Es tan buena profesora que Fabiana cambió, se puso a estudiar de tarde, de noche, no me acuerdo, para tener clase con la profesora Tiziana. ¿Qué te parece? Ay, no, qué pena. Gracias. Aclaro que estudié de viejo. No vayan a creer. Exacto, eso es importante que se aclare. Ya yo era un ancianito. Eso es muy importante que se aclare. Él estudió, esa era su segunda carrera, punto número 1. Y punto número 2, tanto él como su hija fueron extraordinarios alumnos. Gracias, profe, gracias. Un abrazo. Tiziana Polesel, segunda vicepresidenta de Fedecámaras. Volveremos.